última ponencia a cargo del doctor José Domingo Pérez Gómez. Doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco a la comunidad, a los organizadores de esta hermosa ciudad que me vuelve a recibir luego de algunos años en los cuales siempre he recibido esa calidez cada vez que he tenido la oportunidad de ser invitado para poder dar alguna apreciación académica relacionada a los temas que son de nuestro interés. Para mí siempre es un honor, lo indicado, compartir una mesa de lujo con el doctor Richard Concepción, como lo ha dicho el doctor Constantino. Ya vamos recorriendo el Perú, tratando un poco de compartir el conocimiento, las prácticas y otros saberes que pueden ser útiles para todos y todas. También agradecerlo al doctor Luque, me honro poder estar en esa misma mesa, el señor juez superior titular de acá de este distrito y en general todos los que están acá presentes. Y bueno, vamos a dar inicio a lo que es esta presentación que la vengo presentando o la vengo dando ya en los otros lugares en los cuales he tenido la oportunidad de compartir estos ambientes, en los cuales quiero que primero, vamos a la siguiente presentación, pongamos nuestra mente en blanco. Bien, hemos escuchado bastantes conceptos, dogmática, doctrina, y nos hemos ilustrado adecuadamente, y creo de que ya estamos encaminados para ejercer una mejor función como estudiante, como abogado, como fiscal o como juez. Lo que yo quiero traerles a ustedes ahora, en este momento, es que reflexionemos sobre lo que está pasando actualmente en nuestro país, desde el lugar que nos toca, como estudiante, como abogado, como fiscal, como juez o como defensor. Bien, entonces la presentación se inicia con la siguiente pregunta que quiero que ustedes la conozcan. Si Fujimori es corrupto, yo creo que no debería ir por el Perú haciendo esta pregunta a jóvenes estudiantes de derecho, menos abogados, abogadas, menos a quienes ejercen la magistratura, ya sea en la Fiscalía o en el Poder Judicial, menos la Defensa Pública o la Procuraduría. Creo de que en el año 2024 deberíamos tener la capacidad de poder responder a partir de lo que tenemos una rica historia judicial que es accesible, no solamente sea por libros, sino también por internet, para poder estar en la capacidad de ni siquiera que nos formulen esta pregunta. Pero ha llegado el año 2024, año en el cual hay ciertos discursos, ciertas narrativas, ciertas creaciones o deformaciones de la verdad, en los cuales nos están haciendo esta pregunta: ¿Fujimori es corrupto? ¿Y por qué lo digo? Siguiente. Porque en una era en la cual nos desenvolvemos, en una era de las comunicaciones, en una era en la cual el internet es la puerta o la llave para compartir información, para informarnos, para informar, ya sea en cualquiera de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Actualmente, el nivel de información que consumimos es tan elevado que a veces podemos caer también en algo que se conoce como un mal social, que es la desinformación. Entonces yo les invito a que en esta presentación ustedes puedan distinguir no solamente lo que es la información, sino también lo que es la desinformación, porque como bien lo ha señalado el doctor Richard Concepción,
en su presentación cuando les ha recomendado lean libros que están en el internet y que ustedes pueden acceder porque ya están registrados en distintos portales y los pueden descargar. El internet, las redes sociales también son ese mecanismo por el cual nos estamos informando, pero también lamentablemente nos estamos desinformando. ¿Y a qué me refiero? Siguiente, por favor. No sé si se logra ver al fondo, pero si no se logra ver al fondo, yo lo voy a leer, no se preocupen. Una forma ya de ejercer docencia también es el uso de las redes sociales. Podemos ejercer docencia para enseñar, pero también podemos utilizar las redes sociales para desinformar. Este es el tweet que utilizó un abogado muy conocido que usualmente se suele presentar en distintos medios de comunicación, también en centros universitarios, y con el cual yo he tenido la oportunidad de litigar en varias oportunidades, en los cuales él hace una afirmación que es la que quisiera analizar el día de hoy y que nos va a llevar un poco a preguntarnos el porqué de la pregunta formulada para la presente conferencia. El abogado César Nakazaki, ya hace algunos meses, escribió el siguiente tuit. Indicó, dando respuesta, obviamente, a otro tuit. Pero vamos a ver qué es lo que nos indicó. Él señala, craso error, condena fue por peculado en el caso CTS a Montesinos, condena que se está refiriendo a Alberto Fujimori. Continúa, en el que Alberto Fujimori encontró 15 millones de dólares y los restituyó al Tesoro Público. Continúa señalando sobre el caso de Alberto Fujimori y el caso de las CTS a Montesinos, que creo que los que somos un poco mayores ya caímos en la cuenta y los que son obviamente menores seguramente por interés o curiosidad han revisado a qué se refiere ese caso. Continúa el señor abogado señalando, jamás a Fujimori se le procesó o condenó por recibir sobornos, que es el delito de corrupción de funcionario o cohecho pasivo propio. Es decir, el señor abogado, el señor famoso abogado, nos está señalando en estas 4 líneas que el expresidente Alberto Fujimori no es corrupto. No es corrupto porque a él se le condenó por peculado y no por el delito de corrupción de funcionario propiamente dicho o cohecho pasivo. Sí. Entonces, nos lleva un poco a preguntarnos por qué esta lógica que utiliza el señor abogado. Entonces, puede tener aparentemente una razón desde el punto de vista estrictamente literal. Es decir, si comenzamos a analizar los delitos contra la administración pública, vamos a ubicar que hay una sección 4ª que se conoce como los delitos de corrupción de funcionarios. Y ahí ustedes van a ver una lista de delitos de cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito. Pero en esa sección 4ª no se ubica el delito de peculado. El delito de peculado, propiamente dicho, está en la sección de peculado, en donde está la malversación de fondos y otros tipos penales. Entonces, la pregunta que nos deberíamos formular en este momento, ¿es correcto lo que señala el abogado? Es decir, por el hecho de que Alberto Fujimori fue condenado por peculado, ¿no es corrupto? Porque esto también nos debería llevar a analizarnos o a formularnos la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con el que comete un delito de peculado? ¿Es corrupto? Vamos con la sección 2ª, concusión. Se adelantó el programador. ¿Qué pasa con el que comete el delito de colusión? 384, de la sección 2ª. Muy bien dijo el doctor Concepción Carhuancha, un delito clandestino. ¿Es corrupto el que comete esa práctica colusiva? Bueno, para poder responder tenemos que, ahora sí, saber qué es la corrupción, ¿no? Porque parece que en el año 2024, en el año de la posverdad, en el año en donde la verdad lamentablemente se está
traficando, se está falseando, parece que nos estamos olvidando ya de qué es corrupción. Siguiente. Entonces, para entender lo que es la corrupción, veamos primero sus consecuencias. No sé si se logra ver esa imagen, pero cuando yo le he mostrado en Huancayo, San Martín, Cajamarca, y cuando he tenido la oportunidad de dar charlas en el extranjero, se quedan asombrados. Dicen, esto, no sé si ustedes se acuerdan, esto que ustedes ven ahí, se puede dar en el presente siglo, en la capital de un país. Si no lo logran distinguir, yo se los describo. Ahí hay un brazo de un ser humano que estaba encerrado en un container, en un contenedor de metal, en el alto de una infraestructura inmobiliaria cerca al centro de la ciudad de Lima, enjaulado mientras había un siniestro, un incendio que consumía su vida y de sus compañeros, y él no podía salir porque lo habían encerrado con un candado. Cuando yo esto muestro al extranjero me dicen, esto es humano, esto es deshumanizar. Y esto no ha ocurrido hace 20 años, 30 años, esto es reciente. Dígame, ¿será la corrupción que ocasiona esto? Algunos dirán, seguramente hubo alguien que tuvo que fiscalizar que no hubiera estas estructuras, que hubiera licencia, que hubiera permiso, en fin. Podrán haber muchas respuestas, pero creo que en una de ellas ustedes van a coincidir conmigo. Esto es consecuencia de la corrupción. Vean una siguiente imagen. Más reciente, ¿no? Seguramente puede tocar a muchos. ¿Quiénes no han perdido un familiar, un amigo, un pariente, alguien cercano a nosotros? ¿Qué nos pasó con el país? ¿Por qué no tuvimos la capacidad, o por qué el Estado no tuvo la capacidad de atender a sus ciudadanos? ¿Por qué ese país que hace algunos años crecía a 2 cifras del PBI y que nos vendían como el tigre del Pacífico, comparable con lo que estaba sucediendo en Chile o incluso ganándole a Chile, ¿por qué no tuvo la capacidad ante una crisis sanitaria de darle atención a su gente? Yo, en el año 2011, 12, 13, conocí un caso que fue una ramificación de ese caso mediáticamente conocido como los petroaudios. No sé si se acuerdan por el nombre, pero seguramente por alguna frase de sus intervinientes, en donde un ex funcionario del primer gobierno aprista y un funcionario de la entidad petrolera estatal decían, hemos hecho un faenón de la... creo, ¿no? Bueno, ese caso que se conocía como petroaudios, hubo un bracito que se desligó de ese caso madre, que tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Y qué es lo que contaba ese caso? Que en ese caso hubo una decisión política de que en la ciudad de Lima, en la capital de la República, y en Ica, que había sido devastada por el terremoto del año 2007, se construyeran centros hospitalarios como no se construían durante hace décadas en la capital de la República. Sin embargo, el faeno también llegó, no bajo esa misma modalidad, pero sí lo bajo. Y entonces, descubierto los actores de esta trama, hubo la decisión política de no van los hospitales. No van los hospitales, porque no son ni ratas, dijo alguna vez un gobernante en aquellos años. Y nos quedamos sin hospitales, porque se estaban negociando el diseño.
en la fase de preinversión. Los que ven temas de contratación pública sabrán a lo que me refiero. Entonces Lima no tuvo hospitales y cuando vino la desgracia no había camas, no había cómo atender a la población. Siguiente. No sé si ven esta imagen, pero a veces nos quieren tontear. ¿Se cayó o se desplomó? Sea si se cayó o sea si desplomó, queda claro que hubo corrupción. Vamos a la siguiente imagen. Esa imagen se me coló, me van a disculpar ustedes. La vamos a dejar, seguramente más adelante las generaciones futuras nos contarán qué pasó con estas dos personas en algunos meses, Alfonso Quirós es un peruano reconocidísimo en el extranjero, ya falleció. Escribió un libro que yo aconsejo a todos quienes quieran conocer acerca de la corrupción. Se titula Historia de la corrupción. Y él dice que durante la época republicana la corrupción afectó nuestras posibilidades de ser un país desarrollado. Es decir, lo que perjudicó la corrupción evitó que el Estado pueda atender a su población como podría haberlo atendido si es que no hubiera habido todos estos actos corruptos. Creo que me están saboteando la presentación. No les ha gustado, creo. Siguiente. Ladina. Parece. Llega, dice, alguna indicación. Patricia Benavides. Nos acercamos más a los 90 que al año 2025, parece. No se preocupe, creo que se ha puesto nervioso. Entonces, un poco para entender el tema, yo los invito a que construyamos juntos el concepto de corrupción, porque a partir de que entendemos qué es la corrupción, podemos saber si es que el señor Alberto Fujimori es o no es corrupto. Vamos. Y parte por esta pregunta: ¿cómo tomamos nuestras decisiones? Parte de formular esta pregunta y estar en la capacidad de responder. Es decir, ¿cómo ustedes deciden? Vamos. Primero, bajo las restricciones del entorno institucional. Oigan, ustedes están en este momento en un evento académico. Ustedes saben que hay algunas reglas que tenemos que observar. Por ejemplo, atender es una de ellas. Guardar el respeto respecto a quien está en este momento ejerciendo o haciendo uso de la palabra es la siguiente. Entonces, tenemos un entorno institucional en los cuales aceptamos voluntariamente las normas del evento. Y así ocurre en general en la sociedad, en la universidad, en su centro de trabajo. También podría ocurrir en casa, en la familia. ¿Sí? Según sus preferencias y creencias. Ustedes han tomado la decisión de venir. Ustedes se inscribieron y participaron. Podrían haber estado en este momento departiendo o degustando un fin de semana con sus amigos, amigas, con la familia, pero no. Ustedes creyeron y creen que capacitarse, tener esa certificación que seguramente la organización les va a otorgar, va a hacer de ustedes mejores profesionales y van a estar más capacitados para afrontar este nivel competitivo que nos enfrenta en la sociedad. Y de la misma manera ocurre, tanto en la sociedad, en la familia, en la universidad, son las decisiones que ustedes adoptan según lo que ustedes prefieren y creen. ¿Sí? Pero también toman en cuenta las decisiones de los demás, porque si están acá, se dan cuenta de que hay alguien que está hablando y hay otro compañero que está escuchando. Entonces, no es que ustedes están haciendo chacota y no me permiten hablar, o
no lo permiten al compañero o a la compañera escuchar. Entonces están teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con el diálogo. Eso es tomar decisiones racionales. Es decir, la forma como ustedes deberían tomar una decisión debería ser de forma racional, ¿no? ¿Y qué son decisiones racionales? Por ejemplo, sí, que la madre salve la vida de su hijo, obviamente, creo que eso no queda lugar a duda, ni siquiera lo pondríamos en tela de juicio. Sí, pero que se asista a la víctima ante un robo. Yo les apuesto que hace algunos años seguramente veíamos a una persona que estaba siendo agraviada, dañada por un delincuente e íbamos en su auxilio. Ahora, iríamos en su socorro. Lo más probable es que cada quien se protegería, protege sus intereses, ya no busca auxiliar a aquella víctima. Siguiente. Y esto debería ser una decisión racional. Quien está en la administración pública, el funcionario, funcionaria, servidor, servidora, empleado, empleada pública, debería decir no al soborno. Pero ¿qué pasa cuando dice sí al soborno? Lo que pasa es esto, ¿sí? Una actitud egoísta. ¿Y por qué es una actitud egoísta? Porque lo que está buscando es maximizar sus beneficios, maximizar sus intereses, los de él y los de su grupo. ¿Y a quiénes está afectando? A todos, a todas. Afecta el bienestar general, afecta el bienestar común. ¿Por qué? Porque está afectando a la administración pública. Entonces, ante una decisión racional, como sería rechazar la corrupción, tenemos una decisión que no es racional, que es egoísta, que es aceptar la corrupción. ¿Sí? Entonces, esa es la fórmula que yo les voy a plantear y que quiero que me la entiendan en las siguientes presentaciones. La corrupción es una decisión no racional, es una decisión egoísta que solamente busca mi beneficio, el beneficio de mi grupo. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué interés buscan ellos? ¿El interés de ustedes? ¿El interés de nosotros? A ver, vamos a ver si es verdad. Vamos, solamente con 3 muestras. La ley 31.751, la ley que modifica el Código Penal, el nuevo Código Procesal Penal y modifica la suspensión del plazo de prescripción, ¿no? Es decir, solamente se suspende ahora 1 año desde la formalización y de ahí comienza a correr el plazo de la prescripción. Y les pregunto, ¿cuántos casos se han archivado ahora? A nivel de la Fiscalía, a nivel del proceso judicial. Les digo a quienes todavía no están aplicando el acuerdo plenario que sacó la Corte Suprema, un poco para enfrentar el efecto nocivo de esta ley. ¿Quiénes se han beneficiado? Quienes cometen delitos contra la administración pública, quienes tenían penas de 5, 6, 7 años, quienes estaban en apelación, quienes han logrado a través del Tribunal Constitucional la nulidad de todo su proceso. ¿Quiénes son los reales beneficiados? Quienes ahora están limpios y nuevamente van a ir hacia nosotros y nos van a pedir o demandar nuestro voto para cumplir aquellas promesas que cada 5 años nos ofertan. Sigamos analizando. Decreto legislativo 1585,
dado por el Ejecutivo, por delegación del Legislativo, ya saben que es la misma cosa actualmente, no hay diferencia, que habla del deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios. ¿Y quién se benefició con ese decreto legislativo? ¿Quién debía haberse ido al penal porque había cometido tráfico ilícito agravado, que en su condición de congresista traficó los votos para que no se vaque a un expresidente a contraprestación de un indulto? Kenji. Entonces, ¿están dando leyes para nosotros o para sus intereses? Vamos a la última, ley 31.990, modifica la colaboración eficaz, reduce el plazo a 8 meses. Acá está el doctor Richard Concepción, pregúntenle. Un proceso de cooperación judicial internacional para corroborar un simple dato que puede dar un miembro de una organización criminal que se ha disociado de la misma. 8 meses. Puede demandar 2 años, 3 años. ¿Qué están buscando estos señores? Que los procesos de colaboración eficaz no tengan ese incentivo de desbaratar las organizaciones criminales, porque mejor nos vamos a litigio, a que se entregue información a la fiscalía y con ello se pueda descubrir la verdad y hacer justicia. Es por eso que a estos botones, yo lo he denominado, estamos en un escenario de desconfianza, de ilegitimidad de la norma, en donde la política criminal del Estado lamentablemente se está afectando. Y no nos damos cuenta, o no queremos darnos cuenta. Probablemente por la crisis que sufre la Fiscalía, o probablemente porque a la Fiscalía la tienen contra la pared, pero quienes tendrían que haber salido a cuestionar a través de distintas acciones era la Fiscalía. Pero ya vemos qué pasó con la Fiscalía de la ONU y ya sabemos qué está pasando actualmente con esta nueva institución y que lamentablemente nos quitan las herramientas con las cuales podemos enfrentar el crimen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la corrupción? Lo que hemos estado dando cuenta, el mal uso del poder, el abuso del poder. ¿Para qué? Para el beneficio. El beneficio de uno, no solamente, sino el beneficio del grupo a quien tú estás representando. ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias de la corrupción? Ustedes las han visto, se las voy a graficar en este cuadro de una manera rápida. Esto lo elaboré para un trabajo de investigación, para un poco entender cómo funciona la cosa pública. Miren, ese punto, esos varios puntos que seguramente al fondo no se ve bien, pero esas personas que ven ustedes en medio de ese cuadro, somos todos nosotros. Ciudadanos, ciudadanas, pueblo, sociedad, llámenlo como ustedes quieran, la acepción que ustedes crean la más correcta. Son quienes demandan la atención del Estado, atención de sus necesidades. Necesitamos agua, necesitamos seguridad, necesitamos justicia. Para eso existe un Estado. ¿Quiénes son los llamados a atender esas necesidades? Vamos a esa primera estación que imaginariamente vamos a recorrer. Son los funcionarios, las funcionarias, los médicos, la policía, los jueces, los fiscales, el aparato burocrático. Ellos están llamados a servir a la población. ¿Pero qué necesitan ellos? Organizarse. Necesitan procedimientos, necesitan procesos. Para eso existe toda la norma administrativa, para regular la actuación de los funcionarios. Esta es nuestra segunda estación. ¿Y qué van a conseguir con él? Productos, es decir, bienes, obras, servicios. ¿Necesitaban salud? Bueno, se va a construir un centro hospitalario. ¿Necesitaban seguridad? Habrá mayor
miembros de la policía que preste seguridad ciudadana. Necesitaban justicia, una unidad de flagrancia seguramente en la localidad. ¿Solamente es ello? ¿Ahí se limita? No, tiene que haber resultados, es decir, que hay un impacto en esas necesidades de la población, que llegue a satisfacer lo que la población demanda. Eso es lo que se conoce como valor público. Todo esto es la administración pública. La administración pública no la hacen solamente los funcionarios, no solamente la hacen los procesos o el resultado, es todo. Y como un tren que avanza, si se descarrila y no llega a su destino, que es atender las necesidades, ¿saben cuál puede haber sido ese factor? La corrupción. La corrupción que interfirió. Esto es el bien jurídico que protege los delitos contra la administración pública. El correcto funcionamiento de la administración pública. Sí. Es por eso que el derecho penal va a intervenir. Acá les pongo una cita del doctor Chafran que nos dice: el derecho penal interviene cuando se presenta la corrupción en las actividades que tiene que realizar el Estado, prestador del servicio que demanda la población. Para eso están los delitos contra la administración pública. Sí. Entonces, vamos cayendo a analizar la pregunta con la cual habíamos iniciado esta presente conferencia. ¿El delito peculado es de corrupción? Sí. Esta es la sentencia de Alberto Fujimori, de la CTS a Montesinos. Ustedes la pueden revisar en internet. No es nada oculto, no es nada que ustedes no puedan acceder, ustedes la pueden analizar. Es del año 2009. Siguiente. Pero vamos a identificar a las partes, porque es pertinente. Vamos a verificar si tienen la autoridad quienes pueden hacer ahora juicios de valor respecto a los hechos que ocurrieron o conocieron en aquella oportunidad. O los vamos a descalificar probablemente por algún interés. A nivel de la Fiscalía participó el fiscal, el doctor Abelino Guillén, por la parte civil, y por la defensa del acusado, Alberto Fujimori. Miren, aparece el abogado que nos había presentado ese tuit que nos decía que el delito de peculado no era delito de corrupción y por lo tanto su cliente nunca fue condenado como corrupto. Ahí está, ustedes lo pueden verificar. Sí. En los fundamentos de la sentencia hay una parte que se denomina los hechos conformados, es decir, el acusado aceptó los cargos, es decir, lo que vendría a ser con el Código Procesal actual, una conclusión, una conformidad del proceso. ¿Y cuáles fueron los hechos que planteó la Fiscalía y que aceptó el expresidente Alberto Fujimori? Lo siguiente. Dice que después de que se dio a conocer ese video Curi Montesinos, acuérdense ustedes, en el 14 de septiembre del año 2000, el 16 de septiembre siguiente, Alberto Fujimori ordena la desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional, el SIN, y para apartar a su asesor Vladimiro Montesinos del cargo que ejercía, Alberto Fujimori le entrega $15 millones americanos del erario público por sus servicios a favor del régimen. ¿No? Ese es el cargo de la Fiscalía. Desactivaste el SIN y Alberto Fujimori, el expresidente o presidente en ese entonces, le entrega $15 millones a su asesor Vladimiro Montesinos. ¿Sí? Dice luego, miren, acá viene lo que nos puede llamar bastante la atención ahora. Luego, el 2 de noviembre del año 2000, el acusado Fujimori
convoca a los ministros de Economía y Finanzas y a su cuñado, que era el embajador en el Japón, y Fujimori, le hace entrega a los ministros de 15 millones de dólares que se encontraban en 4 maletas, cantidad convertida en moneda nacional, que se revierte al Tesoro Público a través de una gestión en el Banco de la Nación. Miren, no nos están hablando de 100 soles, no nos están hablando de 30.000 soles, nos están hablando de 15 millones de dólares. Y nos están hablando de 15 millones de dólares en maletas. En el año 2000. Y hoy, en el año 2024, nos sorprendemos, hipócrita, ¿cómo se diría? De manera hipócrita, a veces diciendo, ¡ah! Dinero en efectivo en mochilas, en tuppers. No, eso no, necesitamos más evidencia. ¿Cómo va a ser que el dinero de la corrupción se va a trasladar en esos soportes? Loncheras también. 15 millones de dólares en maletas. Yo les pregunto, y hago acá un paréntesis, ¿qué hubieran hecho ustedes o qué hubiera hecho el pueblo de Puno con 15 millones de dólares antes de la pandemia? ¿Cuántos hospitales hubiera tenido? ¿Cuánta gente se hubiera podido salvar con 15 millones de dólares? Pero bueno, Fujimori, con maletas, 15 millones de dólares, lo está entregando al ministro de Economía y Finanzas. Claro, porque luego vemos, miren lo que dice, el dinero en cuestión, el que estaba devolviendo, entre comillas, Alberto Fujimori, no era el mismo que se solicitó en septiembre del año 2000. Es decir, el que se retiró en el Banco de la Nación, no se tratan los mismos billetes que le dio a su asesor Laino Montesinos para que éste se fuera en el carisma a Panamá y luego de Panamá se vaya a la Venezuela de Hugo Chávez. Entonces, ¿estamos hablando solamente de 15 millones de dólares? Porque Montesinos se llevó 15 millones de dólares, hasta donde sabemos. Ni Chávez devolvió 15 millones, ni encontraron los 15 millones en Venezuela. Entonces, ¿solamente estamos hablando de 15 millones de dólares? No, estamos hablando de 30 millones de dólares. ¿Qué hubiera hecho el pueblo de Puno con 30 millones de dólares? Vamos. Entonces, se dice que al final, Alberto Fujimori está consumada el delito, la conducta del delito de peculado por la entrega de 15 millones de dólares a Montesinos. El ex asesor, Vladimiro Montesinos, recibió ese dinero extraído de la hacienda pública y esta tipificación de autor es la que se acepta para Alberto Fujimori y, digamos, se lo condena a 7 años y 6 meses. ¿No? Y no es corrupción, nos vienen a decir en el año 2024. Y no es corrupto. Corrupto es ese policía que está en la esquina pidiendo 20 soles a ese infractor de tránsito. Él es corrupto. Ellos, no, eso no es corrupción, dicen. Eso no es corrupción. Nos dicen en las redes, nos dicen en los medios de comunicación. Eso no es corrupción. ¿Sí? Entonces nos lleva a preguntarnos, ¿es o no es corrupto? ¿Qué ven ustedes? Ustedes que son parte del pueblo, ustedes que son ciudadanos, ciudadanas, estudiantes, abogados, abogadas, ¿nos seguimos dejando manipular por
por la desinformación, seguimos consumiendo esa posverdad que lo único que está dándonos a conocer que vivimos una versión actualizada de lo que eran los diarios chicha, pero ahora por internet, por redes sociales. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción nos dice: el peculado es corrupción. Siguiente. La Corte Suprema en esta casación nos dice: el peculado de la corrupción es corrupción. El Tribunal Constitucional, no el de ahora, obviamente, ese que nos va a decir, el anterior, o los anteriores, nos dijo siempre: el peculado y la corrupción es corrupción. ¿Y qué respuesta da ese abogado? Esta. Dice: mire, al Estado, dice el abogado de Alberto Fujimori, le restituyeron 15 millones de dólares. El expresidente fue condenado a pesar de que devolvió ese dinero. Deberíamos tener mejor humor, parece. Nos señala. Deberíamos agradecerle porque devolvió 15 millones de dólares. ¿Qué más sigue diciendo? Indica: el expresidente Alberto Fujimori no fue condenado por recibir sobornos. Por lo tanto, para él y los intereses que defienden, no es corrupto. Para ustedes, siguiente, sería bueno que a veces nos riamos de lo que le viene ocurriendo a nuestro país en esta crisis de institucionalidad y decirnos, ¿no? Con la tuya es que le pagó o le dio a Vladimiro Montesinos. Si quieren más saber, no es un tema de Cherry, pero ahí está mi artículo en las redes. Si quieren conocer un poco más, ahí está la base legislativa, dogmática, todo lo que obviamente necesiten saber. Voy concluyendo. Siguiente. Nuhu Ribadu fue un fiscal de Nigeria, en el África, que tuvo que salir de su país, tuvo que exiliarse o forzosamente y tuvo que ir a Europa. Y en Europa llevó un mensaje que se viene transmitiendo a todos los que perseguimos o tratamos de perseguir la corrupción. Y es ese: cuando tú persigues a la corrupción, cuando tú luchas contra la corrupción, cuando tú enfrentas a la corrupción luego viene por ti. Los corruptos van por ti. Nuhu Ribadu, fiscales en Guatemala, El Salvador, México y en varias partes de esta hermosa parte del continente americano, de Latinoamérica, tuvieron que salir de sus países porque los corruptos posicionaron el mensaje en la sociedad de que no eran corruptos, sino que eran las víctimas del abuso de los jueces, de los fiscales. Algo similar está ocurriendo en nuestro país, en donde lo que era virtuoso hoy se está volviendo nefasto, en donde la verdad se prostituye en las redes sociales, en los medios de comunicación, y sin embargo no estamos haciendo nada. Quisiera leer estas breves frases de una periodista guatemalteca que es recogida por un experto en corrupción.
que dice así, se lo voy a leer. Marta Alto Aguirre narra lo siguiente: cuando en una sociedad triunfan los sinvergüenzas, cuando se admira el abusivo, cuando los principios terminan y solo el oportunismo prevalece, cuando el insolente manda y el pueblo lo tolera, cuando todo se corrompe, pero la mayoría calla por su tajada, cuando se reúne, quizás es tiempo de refugiarse. Es tiempo de suspender la lucha, es tiempo de dejar de ser Quijote, es tiempo de revisar actitudes, es tiempo de reevaluar a quienes nos rodean y es tiempo de regresar a nosotros. Yo les agradezco a ustedes la atención brindada y será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Agradecerse pues una vez más la brillante exposición del doctor José Domingo Pérez Gómez. De este modo estamos llegando ya al epílogo, a la conclusión del programa, por el motivo de desarrollarse el seminario especializado en Derecho Penal y Procesal Penal. A continuación tenemos la secuencia o la sesión de fotografías y entrevistas. No sin antes indicar si por ahí existe alguna pregunta entre los asistentes, ya que aquí tenemos brillantes ponentes en el campo de la jurisprudencia y en el campo de todos quienes constituimos la comunidad jurídica de las universidades de Puno